El Museo de Arte Precolombino e Indígena se convirtió en el primer museo uruguayo en estar incluido en el Google Art Project. Esto significa muchas cosas y significa también cambios en el museo. Hoy tenemos con mucho gusto la presencia del director Facundo de Almeida. ¿Cómo te va, Facundo? Gracias por la invitación. Bienvenido, ¿no? Un gusto. No tocamos la temática museística tan seguido como quisiéramos o como deberíamos, ¿no? Pero pensando un poco en las características, además que la gente, o sea, hay una muestra de Botero y eso obviamente causa un mayor impacto y una mayor repercusión, quizás que el arte precolombino. Pero, ¿qué significa, por ejemplo, y cómo se llega a estar por parte del MAPI en el Google Art Project? Bueno, a veces esas cosas son más sencillas de las que uno se imagina, ¿no? Esto, bueno, empezó hace no mucho, porque además recién desde 2011 Google Art Project está en América Latina. Se había iniciado previamente con museos de Europa y de Estados Unidos. Y enterados que Google estaba desembarcando en América Latina, les escribimos y les dijimos que queríamos integrarnos. Hubo un proceso más o menos de un año de gestión, porque bueno, hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver, por un lado, con lo jurídico-administrativo, digamos, de la información, las imágenes que se van a subir allí, y después también cuestiones técnicas, porque obviamente al ser una plataforma global en la cual están representados los principales museos del mundo, toda la información, ni hablar las fotografías, tiene que estar absolutamente estandarizada para que la información sea que se pueda la intercambiar. misma. Exactamente. Entonces, bueno, digo, fue un proceso que demoró un tiempo, pero digo, no es algo demasiado complicado, ¿no? Digo, simplemente contar, digamos, con los requisitos que ellos exigen, que tienen que ver con estas cuestiones, ¿no? Información sobre los objetos, o en este caso las piezas precolombinas que uno exhibe, fotografías con determinadas características, y bueno, procesar toda esa información para que ellos puedan subirlo a la plataforma. ¿Pero eso lo tuvo que hacer el museo? Eso lo hizo el museo, sí. Hay que tomar muestras fotográficas de cada una de las piezas. Exactamente. Entonces, digo, todo ese procesamiento de la información lo hace el museo, nosotros se lo enviamos a ellos y después con una autorización cruzada, o sea, nosotros autorizamos a ellos a que lo suban y ellos nos autorizan a nosotros a que se sube esa información porque ya está ok, se sube, ¿no? De hecho, en marzo incorporamos un primer lote, digamos, de 50 objetos en esa plataforma, y ahora en estos días estamos incorporando 43, porque habíamos mandado 50, hubo 7 que hay que hacer rectificaciones y correcciones, así que van a subir 43 objetos, con lo cual ya estamos prácticamente en el centenar que van a estar subidos a la plataforma. ¿Sobre una colección de cuántos? Y en este momento el MAPI tiene una colección de unas 3.000 piezas más o menos. Lo que pasa es, por supuesto, la mayor parte no está exhibida, pero digo, dentro de lo que es la colección que está en exhibición, esto es más o menos un 25%, ¿no? De todos modos, bueno, también en materia de museos a veces el número no es tan relevante, ¿no? Digo, porque sí, por supuesto, las piezas que estamos incorporando numéricamente tal vez no es tan importante con respecto a la globalidad de la colección, pero sí son las piezas más importantes que tiene el museo, ¿no? Entonces ahí también hay una cuestión que por ahí los números no son muy porque útiles pensando para describir la situación. sobre el total de la colección que tienen, son muy pocas piezas, pero... Exactamente. Además, digo, nosotros lo que hemos hecho es que tanto en la primera selección como en esta segunda, es que sea representativo del conjunto de la colección, no solamente desde el punto de vista de las regiones geográficas a las que representan las piezas, pues el MAPI tiene piezas de distintas regiones de América, sino también en cuanto a las técnicas que se utilizaron para realizarlas, a los materiales, ¿no? Hay cerámica, hay madera, hay metales, hay textiles, ¿no? Entonces tratamos de que esa muestra sea lo más representativa posible del conjunto de objetos que tiene el MAPI y también de las culturas de la región. Claro, ¿cuánto tiempo lleva el museo? Es decir, ¿cuánto hace que comenzó a formarse esta colección? El MAPI tiene 9 años, ¿no? El año que viene cumplimos 10, y se formó a partir de una colección inicial que un coleccionista privado cedió por 20 años a la Intendencia de Montevideo, y que hoy de nuevo, digo, ha quedado en minoría dentro de lo que es el conjunto del acervo de piezas del MAPI, porque otros coleccionistas o instituciones han cedido en comodato o directamente donado piezas al museo.
¿no? Digo, incluso hasta instituciones públicas, digo, tenemos algunas piezas que son de la Facultad de Arquitectura, por ejemplo, la Universidad de la República, que las tenían en su acervo porque en algún momento alguien las donó a la facultad, y bueno, no es ni la misión ni el objeto de la Facultad de Arquitectura tener piezas de museo guardadas en la universidad. Entonces, en ese caso puntual, digo, y hay otros, se dieron estas piezas al museo para que se exhiban. Y en otros casos también, particulares o incluso embajadas, han hecho donaciones, ¿no? Entonces esas donaciones entran directamente al acervo del museo, y en este momento tenemos piezas que por alguna de las dos vías, donación o préstamo, pertenecen o pertenecieron, en el caso de las donaciones, a 15 colecciones previas distintas, ¿no? A 15 propietarios distintos anteriores. Sí, estoy pensando en lo que es el turismo, mejor dicho, el merchandising, no sé cómo llamarle, que hay en buena parte de América, de objetos presuntamente precolombinos, es decir, la reproducción industrial de objetos precolombinos que te venden en los aeropuertos, en las plazas, en cualquier lado. Hay como dos cuestiones, ¿no? Digo, por un lado, las reproducciones que se hacen con fines comerciales, que bueno, tienen ese fin, ¿no? Venderse. Y después, por otro lado, también uno lo que ve, sobre todo digo, cuando viaja, no es el caso de Uruguay, pero cuando viaja a otros países latinoamericanos, son objetos, piezas hechas por indígenas contemporáneos, ¿no? Que mantienen una tradición, mantienen una técnica y unas culturas y unas costumbres que hacen seguir produciendo esos objetos. Los objetos, indígenas contemporáneos con un gran sentido del marketing también, ¿no? Porque sí, a veces no, depende, ¿no? Claro, depende. A veces deben ser algunos explotados. Les va mejor y a otros no. No, y algunos deben ser explotados por algún distribuidor también. Totalmente. Y además, bueno, depende mucho también de las características de los grupos, ¿no? Digo, hay grupos que todavía siguen viviendo en comunidad y manteniendo sus características, entonces hacen esos objetos hasta para su uso cotidiano, sin un objetivo primario, por lo menos de comercialización, ¿no? En otros casos no, digo, son producciones que hacen. Lo que pasa es que desde Uruguay se ve todo lo que tiene que ver con la artesanía y de los pueblos originarios como algo del pasado precolombino. Claro. A mí me llamó América mucho la Latina atención. está lleno de pueblos que siguen. Totalmente. A mí me llamaba mucho la atención cuando recién llegué a Uruguay, que claro, siempre que me hablaban de lo indígena, me hablaban de la prehistoria. Claro. Yo decía, ¿cómo prehistoria? Sí, digo, a ver, sí, insisto, en muchos países de América Latina hay grupos, digamos, que siguen con su cultura vigente, y en algunos casos, como por ejemplo la región amazónica, hasta aislados de la civilización, ¿no? Lo de civilización entre comillas. Sí. Entonces, yo creo que esa es una de las misiones, digo, ya que menciona el tema, una de las misiones que yo creo que tiene el MAPI, y hemos tratado de ir haciendo algunas acciones en ese sentido. Digo, en el 2011 vino un grupo de artesanas mapuches de Chile, ¿no? Donde, bueno, en Chile la comunidad mapuche es un porcentaje muy alto de la población, y además, digo, hasta con una situación político-territorial bastante conflictiva. Este año, por ejemplo, estuvo hace unos poquitos semanas un representante de los inuit. Los inuit son los que normalmente se conocen como esquimales, aunque es un término que no es el más adecuado para denominarlos. Ellos se autodenominan inuit, por supuesto de Canadá. Y bueno, y mantienen, digo, han adoptado obviamente muchos elementos culturales le hace la vida un poco más fácil, que le hace la vida un poco más fácil, pero por otro lado también mantienen muchos elementos culturales pasados, ¿no? Claro. Entonces digo, bueno, esto es una de las cuestiones que me parece interesante y que también hace que sea muy útil la existencia de un museo de estas características en Uruguay, porque... Claro, pero es que hasta el nombre... puede resultar confuso o engañoso el nombre del museo, en el sentido de que una cosa son los pueblos precolombinos que todavía perduran y mantienen en fin, sus orfebrerías, sus artesanías. Y otra cosa es, por ejemplo, lo que se encontró de pueblos no desaparecidos, pero de civilizaciones anteriores, como la maya o la olmeca, etcétera, ¿no? Claro, que eso sí fueron civilizaciones que, bueno, que desaparecieron como tales, aunque obviamente... Sí, bueno, los mayas no tanto. Los mayas no, hay por eso grupos te decía, mayas claro, que permanecen. En realidad el nombre, bueno, de alguna manera lo precolombino implica todo, como el nombre exactamente lo dice, digamos, todo lo previo a la llegada de Colón, y lo indígena busca de alguna manera incluir a lo posterior y a lo contemporáneo, ¿no? Digo, hay una diferencia, además, entre lo que son piezas arqueológicas, digo, son piezas del pasado, pero que han sido
halladas Claro. en sitios arqueológicos y las piezas etnográficas, que son las piezas producidas por estos grupos o en la contemporaneidad o en el pasado reciente, digamos, por decirlo de alguna manera. En el imaginario rápida, ¿no? son todas obras del pasado remoto. Claro, nosotros hemos tratado de ir ordenando un poco eso. Yo me acuerdo de una anécdota, recién había llegado al museo y estaba en la sala principal y entra un señor uruguayo, ¿no? Un adulto, y dice, ¡pa! Todas estas cosas hacían los indios en el Uruguay. Entonces, claro, yo ahí me di cuenta que Y la cosa era grave. La cosa era grave, ¿no? Pero digo grave por el museo, no por el señor, Claro, que claro, no tiene claro. por qué saberlo. Entonces, una de las cosas que hemos hecho en el último tiempo es reformular toda la presentación de la colección permanente y por lo pronto con un código de colores y gráficos y además con los nombres muy grandes para que todo el mundo los vea, señalizar las distintas regiones culturales a las cuales esas piezas pertenecen. Entonces, hoy uno por lo menos entra a la sala principal y ya solamente con ver que hay sectores con distintos colores, tiene un primer panorama de que ahí están pasando cosas distintas. Cosas distintas, de ¿no? distintas épocas, de distintas regiones. Claro, porque claro, uno de los problemas Mira, centrales... vamos a hacer una pausa ¿Cómo no? y seguimos conociendo detalles sobre el Museo de Arte Precolombino e Indígena.